Buenos Aires tiene un total de 48 barrios. Y en cada uno de estos 48 barrios porteños hay cosas para hacer. En algunos lugares más, en otros menos, pero todos tienen lugares dignos a ser visitados. Un barrio, un video. Hoy llegamos a Agronomía, un barrio chico, con pocos habitantes, pero con muchas actividades para hacer. Vení, vamos a conocerlo. ¿Vacas y caballos en plena ciudad de Buenos Aires? Sí, eso es algo de lo mucho que encontraremos en el barrio de Agronomía. En este video estaremos recorriendo el barrio más verde que podemos encontrar en la ciudad. Tal vez no es tan turístico, pero hay muchísimas cosas para hacer y tiene una de las zonas más lindas de Buenos Aires. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video y si tenés alguna consulta no dudes en dejarla en los comentarios. La idea de estos videos es recorrer los 48 barrios porteños, ya que consideramos que todos tienen su encanto. A pesar de no ser tan chico, Agronomía no tiene tantos habitantes debido a que gran parte de su superficie está ocupada por espacios verdes. Esto hace que por momentos hasta nos olvidemos que estamos en una ciudad tan grande y con todo lo que esto implica. Encontraremos rincones con una tranquilidad absoluta y que son de los más requeridos para los que buscan algo distinto en Buenos Aires. En especial en el hermoso barrio Cortázar, una joya oculta en la ciudad. También tendremos el Club Comunicaciones y Arquitectura, lugares en los que puede hacer deportes toda la familia. Para que se ubiquen en el mapa, Agronomía tiene como barrios vecinos a Villa Urquiza, Parque Chas, La Paternal, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa Pueyrredón. Como podemos ver, las avenidas principales que lo dividen son San Martín, Salvador María del Carril, Constituyentes y Chorrarín. Este barrio, que formó parte de la antigua Chacarita de los Colegiales, adquirió la denominación con que hoy se lo identifica en 1904, oportunidad en la que se instaló en la zona el recientemente creado Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria. Hubo por entonces un proyecto de formación de un gran parque público en el lugar, el cual no llegó a concretarse, ubicándose allí más tarde la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Este parque hoy en día, a pesar de pertenecer a la universidad, se puede visitar y es un paseo que no nos podemos perder. Nuestra visita empieza por la famosa Feria de Agronomía que se hace los fines de semana en el parque de la facultad. No esperen una pequeña feria, es enorme y podemos encontrar de todo. Para ingresar podremos hacerlo por la avenida San Martín o por Constituyentes. El mercado del productor al consumidor tiene más de 120 puestos con verdura y fruta, miel de campo, dulces caseros, conservas, quesos agroecológicos, productos reciclados y juguetes de madera. Además, un sector con puestos de comida con opciones de sándwich, ensaladas de fruta, licuados, tartas y wraps. Por supuesto que también encontraremos muchísimos artesanos ofreciendo sus productos a muy buen precio. Más allá de la feria, este parque se puede disfrutar de muchas maneras. La gente se acerca también a tomar mate o a hacer un picnic. Para que se den una idea de lo enorme que es este parque, por el medio podremos ver una vía de tren donde pasa la línea Urquiza. También hay un pequeño lugar llamado Bosque de la Memoria y diferentes espacios con sombra para disfrutar de los días de más calor. Todo este lugar es ideal para visitar en familia. El Cortázar o Rawson es uno de los barrios no oficiales de la ciudad de Buenos Aires. Estas calles inspiraron nada más ni nada menos que a Julio Cortázar, ya que durante muchos años vivió aquí y está presente en muchos de sus cuentos. Entrar a este barrio es directamente entrar a otro mundo. Estamos a una cuadra de la transitada avenida San Martín, pero así todo nos sentiremos en un lugar muy tranquilo. En la calle Artigas 3246 vivió el escritor entre 1934 y 1951 junto a su madre. Estos pequeños departamentos fueron construidos por el gobierno de la época y eran consideradas casitas baratas.
El barrio Rawson tiene apenas algunas manzanas de extensión y es un triángulo delimitado por las calles Cortázar, Tinogasta y Zamudio, muy cerca de la avenida San Martín, el Club Comunicaciones y la Facultad de Agronomía. Es uno de los barrios no oficiales de la ciudad de Buenos Aires porque no fue incluido dentro de los 48 barrios reglamentados en el 1972, por eso pertenece al barrio de Agronomía, aunque algunos apuntan que es Villa del Parque. Está en el límite. Sin embargo, quienes recorren sus calles pueden darse cuenta de que el Rawson tiene alma propia. A unos pocos pasos de la avenida San Martín ya no se oyen los ruidos de los autos ni el murmullo de los transeúntes y uno se transporta a un barrio agradable, tranquilo, arbolado, donde los vecinos se conocen, los chicos juegan en la calle y se escucha el canto de los pájaros. El punto central del barrio es la Plaza La Maga, como el famoso personaje de Rayuela. También un bar que lleva el nombre de esta famosa novela y que los fines de semana se llena de gente. En las calles también tendremos varias rayuelas dibujadas en el piso. Además, en la plaza hay una biblioteca pública para que los vecinos o los que pasan por ahí puedan intercambiar libros de manera gratuita. Llegamos ahora a otro de los puntos altos de este barrio. El vivero Agronomía es de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires y podemos encontrar todo lo que te imagines y a muy buenos precios. Hay plantas de interior, de exterior, árboles y mucho pero mucho más. Es algo que no nos podremos perder. Semillas, macetas y mucho más también se pueden conseguir en este hermoso lugar. Frente al vivero se encuentra el túnel homenaje a Gustavo Cerati. Este nombre fue decidido por los vecinos de Agronomía en 2017 y lo más lindo que tiene son los murales, uno mejor que el otro. Tanto si pasamos en auto como caminando, paren a ver estas pinturas que son realmente espectaculares. Comu, como lo conocen los vecinos, es parte del alma del barrio. Más allá de que el club juega actualmente en la tercera división del fútbol argentino, es un lugar en donde los vecinos se juntan a disfrutar de la pileta, sus canchas de fútbol y mucho más. Arqui, el otro club grande de la zona, también es muy lindo. Cuenta con canchas de tenis, de fútbol y muy lindos espacios con parrillas y quinchos. En muy pocos lugares de la ciudad de Buenos Aires podremos encontrar clubes tan grandes y tan completos. Eso es un plus que también tiene Agronomía. Agronomía es de esos barrios que uno elegiría para vivir. Su tranquilidad, sus espacios verdes, hacen que sea de los más elegidos por los vecinos de la ciudad. Desde el Parque de la Facultad hasta el barrio Cortázar son dignos de visitar. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.